Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Hechos capítulo 12. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Amén. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra mi corazón. Aleluya. Hechos capítulo 12. Cuando lo tenga, por favor, me deja saber. Vamos a leer la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, y entregándole, dice, a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados en total? 16 soldados en total. Dice, cada uno para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas de delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, dentro de la cárcel habían 2 y fuera de los barrotes habían 2 más. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate, Pedro, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Herodes era el rey de los judíos en ese tiempo, pero sobre él estaba el gobierno de César, el imperio romano. Y Herodes había desarrollado aquí en esta etapa un nuevo hobby. Y el nuevo hobby era perseguir a los cristianos, apresarlos y después quitarle la vida. Lo había desarrollado por consecuencia, o vamos a decir por razón, de que a los líderes religiosos judíos les agradaba que asesinaran y desaparecieran a los líderes cristianos, aquellos que amaban al Señor. Entonces le había quitado la vida a uno de los principales, que se llamaba Jacobo,
y ahora se disponía a hacerlo con el segundo, a hacer lo mismo con Pedro. La iglesia primitiva en ese momento no tenía poder político, no tenía influencia política. Por lo tanto, no había forma de convencer a Herodes para que liberara a Pedro. Sin embargo, la iglesia, a pesar de que no tenía influencia política, no careció de influencia ni de poder. Diga conmigo, no careció de influencia ni de poder. Porque la iglesia había aprendido, mi amado, a usar una de las herramientas, de las armas más poderosas que cualquier grupo de personas podrían usar, y era la fe y la oración. Entonces, en fe hicieron oración por Pedro. Hechos capítulo 12, verso 5, mira lo que dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto oraba la iglesia? Sin cesar. Cuando la iglesia oró, Dios respondió. Un ángel apareció en la celda de Pedro y se le cayeron las cadenas. Y el ángel le dijo que se vistiera y que lo siguiera. Pedro no estaba preparado para que Dios respondiera de esta manera. Mas sin embargo seguía el ángel, mas a la verdad no estaba seguro de lo que él estaba haciendo. No fue que hasta Pedro hubo pasado todos los guardias y cuando ya estaba en la calle que se recuperó, como que sí dice el texto que volviendo en sí, se dio cuenta de que se trataba de la vida real. Había sido liberado por un poder infinitamente superior, mayor y más grande que el del rey Herodes. El poder de nuestro Dios todopoderoso, amado. Había sido librado por él. Y lo más seguro, aún con incredulidad, Pedro proclama, verso 11, dice: ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora, mi amado, debe entender en este contexto, gloria a Dios por el milagro, poderoso milagro, asombroso milagro, pero el contexto muestra una iglesia aterrorizada, escondida, y cómo no, uno de los líderes más importantes fue asesinado y otro de los líderes más importantes se encuentra apresado, a punto de ser quitada la vida. Una vez libre, Pedro se dirige a la casa de María, donde él estaba seguro que había algunos hermanos que estaban en una reunión para su liberación. Llegó mientras los hermanos estaban orando y él llama a la puerta, y en ese momento había una joven que le tocaba el turno de la guardia y sale a la puerta y pregunta quién es, como muchos de nosotros hacemos, y resulta que escucha la voz de Pedro. Ella, de la emoción, no abrió, sino que gritaba por toda la casa, corría de un lado a otro diciendo que era Pedro. Pero los otros hermanos que le escuchaban, en vez de decir que era verdad, lo que decía: tú estás loca, no puede ser que sea Pedro. Y era tanto, mi amado, la incredulidad, óigame bien, la incredulidad o lo impresionante del milagro, que tardaron mucho tiempo para abrirle a Pedro. Pedro tocó varias veces, habló varias veces, pero ellos no lo podían creer. Decían: no, ese es el ángel de Pedro que está tocando, es el ángel de Pedro, no puede ser Pedro, no puede ser que Pedro esté allí. Entonces, mi amado, fue cuando finalmente abrieron la puerta y al abrirla se sorprendieron al ver que Dios había respondido a su oración de una manera milagrosa. Yo quiero compartir algo que le he titulado: aunque mi fe sea débil, provoca milagros. Dígale que está a su lado: aunque mi fe sea débil, provoca milagros. Esta historia tiene unas enseñanzas tremendas, unas verdades poderosas respecto a la fe. Y la primera de ellas, mi amado, en esta historia de este gran milagro, digo gran milagro, porque note usted, tenía 16 soldados para él. Estaba preso con cadenas dentro de barrotes. 2 lo cuidaban adentro, 2 lo cuidaban afuera, más la puerta de la cárcel, más las paredes de la cárcel. Y nada de eso detuvo que el ángel lograra sacar a Pedro. Es más, fue tan poderoso y tan severo el milagro que yo no leí este versículo, pero el versículo 19 dice que como los guardias se les escapó Pedro, los mandó a asesinar. A los 16 guardias los mandó a asesinar por causa de que se les esfumó Pedro, les quitó la vida el rey Herodes a estas personas. Pero en esta historia de este gran milagro hay varias enseñanzas que es importante que las entendamos hoy para nuestra fe. Y una de ellas, mi amado, que nos deja saber es que personas con una fe simple en Dios también reciben milagros. Personas con una fe simple en Dios
también reciben milagros. ¿Por qué lo digo? Note la reacción de este grupo que estaba orando al toque de la puerta de Pedro. Nos deja ver que eran personas con una fe simple, con una fe pequeña, con una fe, mi amado, que puede decirse hasta débil. ¿Por qué digo que débil? Mire que tratan de loca a Rode. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Pedro está libre? Eso no puede ser. Pero la pregunta es, ¿no estaban orando para que Pedro fuera libre? La pregunta es, ¿no estaban orando para que Pedro fuera libre? Le estoy preguntando, amado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que ahora aparece Pedro y ellos no creen? Pedro aparece y ellos no aceptan el milagro. Note usted que demoraron para abrirle la puerta a Pedro y trataban de loca a la muchacha. Entonces muestra que a pesar de su debilidad en la fe, a pesar de su incredulidad en la fe, mi amado, recibieron el milagro del Señor. Hay momentos en nuestra vida que no tenemos una fe fuerte y una fe grande. ¿Cuántos se identifican conmigo? Para recibir cosas grandes uno la quiere tener y uno dice, Dios mío, dame fe. Y hasta uno se pusha internamente, se empuja internamente en la emoción, en el estado de ánimo y en lo espiritual para tener esa fe grande y fuerte para lograr grandes cosas, como la madre de aquella madre sirofenicia que le pidió libertad a su hijo, a Jesús, que Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, y no hay nadie más en Israel que tenga una como la tuya. O como aquel centurión que le dijo a Jesús, Señor, di la palabra y mi esclavo sanará. Y el Señor le dijo, ni aún en todo Israel he visto una fe como la tuya. Mi amado, aquí, mi amado, hay momentos que nosotros no logramos tener esa fe. Hay momentos en que no logramos tener esa fe. Hay momentos en que logramos tener esa fe grande, pero hay otros que no. Es más, déjeme decirle algo. Hay momentos, no momentos, hay largos tiempos que experimentamos que aún la fe está débil. Que nos pasan años, nos pasan meses y que sentimos que nuestra fe no se fortalece, nuestra fe no se levanta. Pero déjeme decirle algo y grábelo en su corazón de parte de Dios a través de su palabra. Es que no importa si nuestra fe está débil, esta fe también puede provocar milagros. Mi amado, no solo la fe fuerte y grande mueve a Dios a hacer milagros, también la débil, también la pequeña. Si usted nota, esta gente no creía, esta gente no estaban asombrados del milagro. No puede ser, no puede ser. Pero ¿cómo que no puede ser si estamos orando? Pero había tanta falta de fe que ellos no podían creer en el milagro del Señor. Así que yo vengo a decirle a alguien que piensa que su fe no es poderosa porque es chiquitica. Es que yo no tengo la fe de aquel predicador famoso que sale en YouTube, que sale en las redes, que ha logrado mucho. No necesitas tener esa fe. Con la medida de fe que tú tienes, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Con la medida de fe que tú tienes, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Es más, déjame decirte algo. Te voy a presentar algo. Pregunto, ¿en qué momento oró Pedro? Pedro, el hombre que con su sombra se sanaban los enfermos. Pedro, el hombre que en Hechos capítulo 2, estoy hablando capítulos anteriores, le dice a un cojo que estaba de por vida sentado a la puerta del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús y anda, y el cojo fue sanado. Pregunto, ¿por qué no aparece la fe de ese hombre? Mostrándome como si ya se hubiera dado por vencido, como si no tuviera fe. Pero quien lo salvó en ese momento fue la fe débil de aquellos hermanitos que hicieron un grupo de oración. Dile a tu hermano que está a tu lado, no menosprecies tu fe, porque tu fe es poderosa para que Dios haga milagros a tu favor. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede recibir esa palabra en su corazón? Así que mamá, tú que dices, wow, es que mi fe no es grande. Papá, tú que dices que mi fe no es grande. Empresario pequeño que quieres crecer, dice que mi fe no es grande. Usted que está lleno de deuda dice que mi fe no es grande para pagar las deudas. El Señor te dice que no necesita una fe grande. Necesita la fe que tú tienes para Él manifestarse y hacer algo poderoso a favor tuyo. Eso es lo que está mostrando el texto. Eso es lo que está revelando el texto. Ahora pregúnteme, ¿por qué basta la fe débil? Pregúnteme, ¿por qué? Porque la fe débil es un acto de adoración que honra a Dios también. Esa fe honra a Dios. Mi amados, ellos estaban honrando a Dios con su fe. Otra enseñanza que puedo recibir del texto
y que ojalá usted la asimile en su corazón para que entienda por qué la fe débil también es poderosa. Porque la fe se basa más en lo que Dios pueda hacer que en lo que nosotros podamos hacer. El asunto es que hemos amarrado nuestra fe a lo que nosotros podamos hacer. Y la fe no consiste en eso, consiste en lo que Dios pueda hacer. Porque si no consiste en lo que Dios pueda hacer, no dejaría de ser fe. No sé si me explico, amado. Entonces, cuando ya tú dejas de confiar en Dios y confías más en ti mismo, ya dejó de ser fe. Se llama más bien esfuerzo humano. Por eso es importante que entendamos hoy que la fe no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer. Y que yo sepa, Dios puede hacer mucho. Vamos, dígale que está a su lado, Dios puede hacer mucho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El grupo no creyó que Dios había contestado su oración. No obstante, Dios la contestó, mi amado. Así que déjeme decirle algo, como somos seres emocionales, somos seres emotivos, sobre todo en esta época. Y muchas veces movemos nuestra fe a lo que sentimos, al estado de ánimo, al optimismo, al levantarnos bien esa mañana o al que nos vaya bien, tener una buena conversación con otro. Quiero decirle algo, pero aunque usted no sienta nada, por favor, nada que le impulse, nada que le empuje, aunque no tenga ganas de creer por nada, yo le animo a que usted actúe. Porque la fe no se basa en lo que usted pueda hacer, sino en lo que Dios pueda hacer. En lo que Dios pueda hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Abre el negocio en fe aunque usted no sienta nada, aunque no tenga la fuerza, aunque no tenga el impulso, aunque no tenga el estado de ánimo. No se deje llevar por su estado de ánimo. Sencillamente muévase. Muévase, que no es lo que usted puede hacer, es lo que Dios puede hacer. Entonces, aunque usted no sienta la motivación, porque muchas veces somos motivados, es que me siento sin fe. Como me siento sin fe, entonces yo no voy a hacer nada. No sé si me explico, amado. Pero la fe no es de sentimientos, sino de convicciones. Por eso Hebreo lo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es convicciones. Aunque no sientas nada, muévete. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Aunque no sientas nada, tú, aunque no sientas nada, vaya, haga lo que tenga que hacer. Si tiene que registrar un negocio, regístrelo. Si tiene que ir al banco, muévase. Si tiene que tocar óigame bien, una empresa grande para venderle, tóquela. Sencillamente muévase. No se base en lo que percibe dentro de su interior, porque no es usted que va a hacer el milagro. Quien va a hacer el milagro es el Señor. Gracias por el amén. Es más, tremenda voz de aliento que me da este texto, porque aquí no aparece registrado Abraham orando, no aparece el gran Moisés orando, no aparece el gran Josué orando, tampoco el David, el que derrotó a los gigantes, que derrotó a Goliat, tampoco aparece, ni el Daniel que derrotó y cerró la boca de los leones en el foso. No, ni siquiera Pedro está orando. Aquí no hay gente grande en la fe, no hay héroes de la fe en este pasaje. Era gente común y corriente como tú y como yo. Gente que lavaba el baño de la iglesia, gente que cuidaba los carros, gente que tenía un trabajo sencillo, llenos de incredulidad, llenos de dudas, mezclados con fe. Porque eso pasa en muchos de nosotros. Está la incredulidad, está la fe ahí metidas en una guerra. Pero aún así ellos provocaron un gran milagro con su fe débil. Mi amado, debido a que la fe se basa más en lo que Dios puede hacer que en lo que nosotros podamos hacer, vamos a movernos por la fe que Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a eso? En otras palabras, aún con la incredulidad, muévete. Aún con la mezcla, será o no será, muévete. Aunque no tengas señales de Dios, muévete. Aunque tengas duda en tu corazón, muévete. Muévete, te dice el Señor en esta mañana. Muévete, muévete, muévete. Ellos tenían dudas, pero seguían orando. Tenían incredulidad, pero seguían orando. Y el milagro ocurrió. Y después que ocurrió, ellos mismos todavía tenían tanta duda que no lo creían. Pero Dios respondió. Y yo quiero que tú tomes como esto como algo profético para tu vida. El milagro que Dios va a ser tan grande que cuando ocurra ni tú mismo te lo vas a creer. Que cuando ocurra tú te vas a decir, esto me está pasando a mí. Wow, ese soy yo.
Esto que está pasando, Dios mío, Señor, será un sueño. Despiértame, por favor. Despiértame porque no estoy seguro. Nota, el mismo Pedro tampoco lo creía. Estoy fuera de la cárcel. ¿Será o no será? Soy yo, soy Pedro, estoy fuera. Pero estaba fuera. Dice el texto que volviendo en sí. Y así será tu milagro, que también te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en tu vida. Te vas a sorprender. Vamos, sacuda al que está a tu lado, dígale: te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en tu vida. Alguien que diga amén. ¿Qué necesitas? No necesitas la fe de Abraham, no necesitas la fe de Moisés, no necesitas la fe de Josué y la fe de David, no necesitas la fe de Cash Luna, no necesitas la fe de Guillermo Maldonado. Dios necesita la fe de César, la fe de Marlon, la fe de Luis, la fe de Petra, la fe de José, la fe de cada uno que está sentado en este lugar. Dios no necesita más fe, sino tu fe. Tu fe, amado. Es tu fe. Es tu fe que necesita. Oye, yo estoy seguro que muchos de ustedes ni sabían que el nombre Rode existía en la Biblia. ¿Vio que es así? Ustedes pensaron fue Rodeleo, pero no pensaron que había una Rode en la Biblia. Pero esa Rode Dios la utilizó para hacer un milagro. Dile a tu hermano que está a tu lado: Rode, Dios te manda un mensaje. Tu fe también es poderosa. Vamos, dígale: tu fe también es poderosa. Tu fe también es poderosa. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Habrá alguien que lo acepte, que lo reciba en su corazón. Habrá alguien que tome esa palabra para su vida. Habrá alguien, mi amado, que la abrace. Otra enseñanza más. Aunque los desafíos que se presenten en nuestra vida se muestren más grandes que nuestra fe, aún así, haga uso de su fe. Señoras y señores, el desafío era grande. Diga conmigo: era grande. Herodes no era cualquiera, era un rey con poder militar. Podía desaparecer la iglesia de esa ciudad por completo. Y lo demostró quitándole la cabeza a Jacobo. Tenía poder militar contra la iglesia. Lo había demostrado quitándole la cabeza a Jacobo. Ahora presa Pedro, tiene poder. El tipo tiene influencia militar, tiene mando militar, es un desafío grande para la iglesia. Mi amado, y no agarró cualquiera, agarró a Pedro, el superungido. 16 soldados lo vigilaban, encadenado, encerrado. Es como para uno decir: imagínate, si ni Jacobo se salvó, y para completar, el que le predicó a los miles está por allá preso. El que sanaba con sus hombres está por allá preso, y ni él mismo se salva. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí no hay nada que hacer. Si ellos no pueden con semejante problema, que están cerquita de Dios, que andaron con Jesús, que recibieron primero el Espíritu Santo, que se deja para nosotros, mi amado. Pero aún así este grupo, su fe provocó la liberación de Pedro. Es verdad que a grande fe, grandes milagros. Pero este pasaje también me enseña algo maravilloso. También a fe pequeña hay grandes milagros. Es más, me llama la atención la Biblia que Jesús decía que la fe era como la más pequeña de las semillas. Y que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a este monte que se mueve y se moverá. Pregunto: ¿de qué tamaño es la semilla? ¿De qué tamaño es la semilla de mostaza? Que alguien me puede decir: una cosita así de chiquito, una cosita así diminuta. Eso es lo que Dios necesita para hacer el milagro en ti. Ni siquiera es un bonchi de lenteja, ni siquiera es un bonchi corá. Es más pequeñito, es como tú tener un sucio, más pequeño que los sucios que cargas en tus dientes cuando no los lavas. Y eso es lo que Dios necesita para hacer un milagro en tu vida. Así que, mi amado, si alguien tiene una fe así tan chiquitica, pues listo, prepárate, porque viene un tiempo de milagros para ti. Viene un tiempo de milagros para tu familia, un tiempo de milagros para tu casa, un tiempo de milagros para lo tuyo, un tiempo de milagros para aquellos que te rodean. Mi amado, sí. Así que yo quiero decirle en esta hora: yo no sé de qué tamaño es su problema, yo no sé de qué tamaño es su circunstancia, no sé de qué tamaño es tu deuda, no sé de qué tamaño es el problema con tu salud, no sé de qué tamaño es el problema con tu documento. Algo sé: la fe que tienes es suficiente para que Dios obre a tu favor y cambie la situación que estás atravesando
pasando y estás viviendo. La fe que tienes es suficiente para que Dios se manifieste y traiga una nueva dirección y haga un milagro conforme a la necesidad que estás experimentando en tu vida. Dígale que está a su lado, vamos, dígale que está a su lado, dígale. Aunque los desafíos sean grandes, haz uso de tu fe. Porque muchos de nosotros cuando vemos el desafío, no, ¿para qué? Mira, todo el mundo habla de David, todo el mundo elogia a David. Pero ¿qué necesitó David? Un poquito de fe. El gran gigante nadie lo puede derrotar. Lo único que necesitó David fue un poquito de fe, salir a pelear. Que alguien me explique cómo esa piedra entró en ese casco de esa cabeza. Fe. Dile al que está a tu lado que no te asusten. Vamos, dígale que no te asusten los desafíos. Es más, déjame decirle, aunque le asusten, siga creyendo que Dios lo puede hacer. Aunque lo asuste, aunque tenga incredulidad, aunque tenga dudas, siga creyendo que Dios lo puede hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? ¿Alguien lo cree con todo su corazón? ¿Alguien lo recibe en su vida? Mire, otra cosa que me enseña este grupo, que me deja ver este grupo, que me transmite este grupo, que necesito saber, es que las pequeñas acciones de fe, al igual que las grandes, también son acciones que provocan a Dios a hacer milagros. Porque muchos de nosotros pensamos que son las grandes acciones. Las pequeñas acciones también provocan a Dios a hacer milagros. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se encerraron a orar. Cualquiera de nosotros hubiera buscado cómo hablar con Herodes. Cualquiera de nosotros vamos a buscar quién conoce a Herodes, porque nosotros somos expertos en movernos de esa manera. Pero aquí no se podía, porque si se asomaban, Herodes les arrancaba la cabeza. Entonces lo que bastó fue un día de oración de un pequeño grupo de incrédulos que estaban reunidos. Pero eso bastó para que ocurriera un gran milagro. Mi amado, las pequeñas acciones, al igual que las grandes, también son acciones que provocan a Dios a hacer milagros. Mira, cuando nosotros vemos la pelea entre David y Goliat, nosotros pensamos que la lucha fue, parece que en nuestra mente se nos estableció como que fue cuerpo a cuerpo, como que fue con espada, como que fue con lanza, como que fue con jabalina, como que David se montó en un caballo, iba con la coraza, iba con toda la armadura puesta para salir a pelear a Goliat. No, mi amado, David, el rey, le puso sus vestiduras y él se las quitó porque dijo: yo no sé andar con esto, el rey, yo no sirvo con esto. Le dieron espada, le dieron lanza, él dice: no, tampoco con esto. Él lo que agarró fue el cayado de pastor, la vara de pastor, y se fue con ella, con una honda y 5 piedras. ¿Y con qué venció a Goliat? No fue con la espada, no fue con el cayado, con una simple piedra. Que alguien me explique cómo entró esa piedra en el casco de Goliat, un hombre que estaba protegido con un casco. La pequeña acción de fe, Dios la respaldó. Dios se encargó de ungir la piedra. Yo vengo a decirte en esta hora que esa pequeña acción de fe que no has realizado, realízala, porque Dios la va a respaldar, porque Dios se va a meter, porque Dios va a introducirse, porque Dios va a hacer, mi amado, va a manifestar su poder a través de esa pequeña acción de fe que tú estás obrando. Gracias por el amén. No desestimemos los pequeños pasos de fe, porque en ellos hay milagro. Diga conmigo: en ellos hay milagro. Señoras y señores, el Señor abrió el mar rojo, usó a Moisés de manera poderosa. Pero cuando Moisés estaba frente al mar rojo con los israelitas, y los egipcios venían persiguiéndolos para matarlo, Moisés se angustió. Moisés se angustió en el corazón, se afligió y le dice: Señor, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Marchen, anden. En otras palabras, el Señor le está diciendo: Moisés, yo no tengo la solución, la tienes tú. Sí, Señor, estamos clamando porque Señor, el asunto está complicado, la cosa está difícil, Señor. El Señor dice: ¿por qué clamas a mí? Y le da la solución. La solución es: extiende la vara. Y con la vara abrió el mar rojo. ¿Con qué la abrió? ¿Con qué la abrió, mi amado? 50 días de ayuno y oración. Se fue a reunir con el hombre más rico de Curazao. Se fue a reunir con el presidente más poderoso del mundo. No, y sencillamente extendió la vara, y eso bastó para que el pueblo pasara en seco. Y después que pasaron, la misma vara hizo que se cerrara el mar rojo. Quiero decirte, cada uno de los que está sentado aquí tiene una vara de parte de Dios que tiene que usar.
Cada uno de los que estamos sentados aquí tenemos una vara de parte de Dios que tenemos que usar. El problema, mi amado, es que muchos de nosotros pensamos que esa vara no sirve para nada, sino para agarrar ovejas y para sostener y caminar mejor en el desierto. Déjame decirte algo, la vara que tú tienes es la que Dios va a usar para abrirte el mar rojo que está delante de ti, para que puedas ver los grandes milagros y los grandes, mi amado, favores de parte de Dios. Segunda de Reyes capítulo 4, se encuentran 4 leprosos. Diga conmigo, 4 leprosos. 4 leprosos muertos de hambre, porque la ciudad de donde ellos venían se encontraba sitiada, completamente cerrada, porque los sirios acampaban alrededor de ella para invadirla, y era la ciudad de Samaria. Y el sitio tenía tantos días que la gente se estaba muriendo de hambre y tenían que comer estiércol de paloma. Era tanto el hambre que las madres comenzaron a comerse a sus propios hijos. Y están los leprosos a las afueras de la ciudad. La ciudad está cerrada entre los muros. Y los leprosos están afuera y dicen: si nos devolvemos allá, también nos vamos a morir de hambre. Es más, lo que puede pasar es que nos coman también y nos hagan leprosos encebollados. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Pero si nos vamos al campamento de los sirios, de pronto nos regalen un par de catzalón a cada uno. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Y dije, bueno, lo que vamos a hacer, vamos al campamento de los sirios, y si nos dejan con vida, que nos dejen con vida, y si nos matan, que nos maten, porque al fin y al cabo, si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre, y si nos vamos para la ciudad, nos morimos de hambre, así que vamos a intentarlo. Mi amado, y dice que cuando llegaron al campamento de los sirios, todos los sirios se habían ido. El campamento se encontraba desocupado, pero los sirios dejaron todo. Dejaron caballo, dejaron comida, dejaron iPhone 13, dejaron cadenas de diamantes, dejaron relojes de oro. Todo lo dejaron comida por montón. Y esos 4 leprosos se volvieron locos comiendo. Pero la pregunta fue: ¿qué fue lo que hicieron ellos para recibir el milagro? ¿Qué hicieron? Que alguien me diga. Caminaron. Mi amado, una cosa es que usted camine bueno y sano, pero usted se imagina 4 leprosos caminando. ¿Se imagina 4 leprosos caminando? ¿Se imagina cómo caminar? ¿Cómo vamos? No, se me acaba de caer la oreja. ¿Cómo vamos? No, acabo de perder la nariz. Pero dice que en el campamento de los sirios se escuchaba un estrépito de los carros, que venían carros de a caballo, que Israel se había armado por montón, que había, mi amado, un ejército poderoso que venía en su contra, de tal manera que ellos se asustaron y todos salieron corriendo. Pero resulta, mi amado, que no era ningún ejército, eran 4 leprosos que sencillamente caminaron y vieron la gloria de Dios. Habrá alguien que esté dispuesto a dar en esta mañana pasos de fe pequeños para que vea la gloria de Dios. Mi amado, muchos de nosotros estamos esperando que el milagro ocurra a través de una persona. El milagro está a través de ti. Lo único que tienes que hacer son dar pequeños pasos de fe. No desestime los pequeños pasos de fe que estás dando, porque a través de ellos Dios va a manifestar los milagros. No lo desestime. Muévete, aunque sean poquitos, aunque los veas débil. Tranquilo, el milagro no lo vas a hacer tú, el milagro lo va a hacer Dios. No fueron los leprosos, fue Dios a través de los leprosos. Y así como Dios sorprendió a estos leprosos, también te va a sorprender a ti con la bendición que estás esperando. Pero necesitas dar el pequeño paso de fe. Dígale que está a su lado: hay que dar el pequeño paso de fe. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a dar ese pequeño paso de fe, mi amado? Segunda de Reyes capítulo 2 capítulos antes de los leprosos, mi amado, usted va a encontrar una mujer. Segunda de Reyes capítulo 2, va a encontrar una mujer viuda que están a punto de quitarle sus hijos. Y viene donde Eliseo y le dice: Señor, mi marido era siervo del Señor, pero su siervo ha muerto, y ahora él ha venido el acreedor a quitarme a mis hijos por la deuda que dejó mi marido. El profeta le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella dice: tu sierva en casa no tiene nada, sino que nada más una vasija de aceite. Abuel, toma esa vasija de aceite y pide otras más prestadas, y después comienzas a vaciar eso que tú consideras que no es nada. Comienzas a comenzarla a vaciar en las otras vasijas, y ahí vas a recibir el milagro de multiplicación, y vas a pagar la deuda, y vas a vivir con el resto de lo que te queda. Pero ¿qué tuvo que hacer ella? Salir a pedir las vasijas prestadas. Tocar la puerta de los vecinos: vecino, ¿me puede prestar su vasija, por favor? Vecino, se la regreso pasado mañana. Vecino, se la regreso la otra semana.
Ese fue el pequeño paso de fe que tuvo que hacer, pero un paso tuvo que dar. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a dar un paso de fe, mi amado? ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a dar un paso de fe? Mi amado, no sé cuál es el paso de fe. A lo mejor es la oración lo que estás levantando. Mira, aquí una vez se está demostrando que la oración es poderosa. Aunque tengas dudas, aunque tengas incredulidad, no dejes de pedirle al Señor. Si eso es lo que te queda en el paso de fe, hazlo. O si lo que te queda es una llamada, hazlo. Si lo que te queda de pronto es tocar la vida de otra persona, hazlo. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, dígale, Dios va a hacer un milagro a tu favor. Déjeme darle una más, una enseñanza más de la fe de esta gente. Y es, aún con duda, realice acciones de fe. Porque el problema de muchos de nosotros es que estamos esperando que las dudas se disipen y la incredulidad se quita del corazón. Habrá momentos que parezca que Dios no está respondiendo, que se tarda, que está distante, indiferente, que parece que no quiere hacer nada en tu vida. Habrá momentos en la vida en que simplemente la vida no tiene sentido, mi amado. Una pregunta que te hago: ¿qué sentido tiene el encargar a la iglesia a llevar el evangelio del mundo y luego permitir que uno de sus principales líderes, Santiago, Jacobo, muera? ¿Qué sentido tiene? Le está diciendo el Señor que lo lleven al mundo y están asesinando a sus líderes. Y agarran al otro Pedro y lo ponen preso. ¿Qué sentido tiene? ¡Qué locura, Señor! ¿Cómo que vamos a predicar? ¿Cómo que vamos a ganar almas si nos están matando a todos nosotros, Señor? ¿A qué nos mandaste a morir a nosotros? Mi amado, todos nosotros enfrentamos situaciones como estos creyentes cuando la duda, la confusión y el miedo son más fuertes y más naturales en nosotros que la misma confianza en Dios. Gracias por el amén. Solo uno aquí fue realista. ¿Habrá alguien más que se identifique con eso? ¿Habrá alguien que diga, que reconozca? Sí, sabe, pastor, a veces es más fuerte en mí el miedo, es más fuerte en mí la duda que la misma fe. ¿Habrá alguien que reconozca eso? La misma mujer que le acabo de contar ahorita, Segunda de Reyes capítulo 2, aquella viuda dice: no, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solamente una vasija de aceite. En otras palabras, no hay forma de hacer un milagro. Tú tienes que ir, profeta, y hacer algo en la casa para que ocurra el milagro. Y muchos de nosotros estamos esperando eso, que venga fulano, que venga sutado, el que tiene la unción, el que Dios escucha rápido, el que Dios ha prosperado, el que tiene tremenda empresa. Y resulta que no. Dios está esperando que tú clames con duda. Dios está esperando que tú te muevas con duda. Dios está esperando que tú te muevas con la incredulidad, aunque haya en el corazón. Gracias por el amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos se van a mover? Así que la pregunta que te hago en esta hora es: ¿qué vas a hacer con la duda? Otra pregunta que te hago es: ¿te vas a enojar? ¿Te vas a alejar de Dios? O más bien, en el dolor de la duda, clamarás a Dios pidiendo ayuda, ejercitando la fe débil y orando un poco, aunque es cierta que tu oración no tiene fuerza. Eso fue lo que hizo esta gente. Le dio con la duda, mi amado. Y usted lo puede ver, era tan grande que Pedro apareció y no le creían a Herodes. Y no solo no le creyeron a Herodes, Pedro gritaba y ellos no le abrían la puerta. No creían que Dios pudiese escuchar. Pero yo vengo a decirte en esta hora: Dios sí está escuchando tu oración. Vamos, dígale que está a su lado: Dios sí está escuchando tu oración. Mamá, Dios sí está escuchando tu oración. Pero hombre y mujer que tienes problemas con tu finanza, Dios sí está escuchando tu oración. Usted que está sentado en este lugar y que está afligido, que está cabizbajo por la prueba terrible que ha pasado y levantó una oración esta mañana, Dios está escuchando esta oración. Aunque usted sienta que esa oración no pasó del techo, Dios te está demostrando que sí pasó del techo y está llegando delante de su trono y delante de su presencia. No sé si me explico, amado, pero hay algo que no podemos negar y que no podemos olvidar de la fe. Y es que la fe, mi amado, mire bien, no solo es convicción, también es persistencia. Vamos, dígale a su hermano que está a su lado: la fe es persistencia. Señoras y señores, versículo 5: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto hacía la iglesia oración? ¿Cuánto hacía la iglesia oración? ¿Cuánto hacía la iglesia oración? Sin cesar. No pares de orar. Levántale la mano al que está a tu lado, dile: no pares de orar.
No pares de insistir por lo que estás esperando. Dígale, no pares de insistir por el milagro que estás buscando. Toma, levántale la mano, vamos, levántale la mano aunque no lo conozca. Dígale, no pares de insistir. Dios va a hacer algo poderoso, grande y fuerte en ti. Dígale, no te detengas, no te canses, no te claudiques. Aunque sientas que Dios no te está escuchando, déjame decirte, Dios sí está escuchando. Y Él va a obrar y Él se va a manifestar, iglesia. No dejes de persistir. Mamá, no dejes de persistir en la oración por ese hijo, por esa hija. Papá, que estás aquí, no dejes de persistir en la oración por esa familia. Usted que está anhelando esa casa, no deje de persistir en la oración. Usted que está anhelando ese negocio, no deje de persistir no solo en la oración, en la búsqueda, en meter los documentos, en meter los papeles, en tocar aquí, en tocar allá. Ellos no pararon, ellos no se detuvieron. Ellos continuaron hasta ver la respuesta de Dios. Es más, yo me atrevo a decir que ni siquiera hasta ver la respuesta de Dios. Aunque Pedro estaba en la puerta, ellos seguían orando. Ya aún estando Pedro en la puerta, esta gente, Señor, suelta a Pedro, pero ya Pedro estaba afuera. Ya Pedro estaba afuera. El apóstol Pablo dijo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no nos desanimamos. ¿Habrá alguien que no se canse en esta hora? ¿Habrá alguien que no desista en esta hora, mi amado? Ahora, basado en todo lo que nos enseña esta historia, mi amado, esta historia, algo que nos muestra el Señor aquí es: no nos sintamos culpables por tener una fe débil. Porque cuando uno tiene una fe débil, y de eso usted no me puede decir nada porque yo también la tengo, uno lo que hace es lacerarse. Señor, si yo tuviera la fe de fulano, si yo tuviera la fe de sutano, Dios mío, ¿por qué no me ayudas a levantar la fe? Yo quiero creer. Yo quiero que la fe en mí se levante. Y nos sentimos frustrados con nuestra fe. Pero el Señor nos está mostrando: no nos sintamos culpables, porque nuestra fe, aún pequeña, es efectiva y poderosa. Y no solamente no nos sintamos culpables, no hagamos sentir a otros culpables. Porque yo no puedo negar, hay gente que tiene fe más grande que otros. Pero entonces agarran al otro: es que a ti lo que te hace falta fe. No le diga que le hace falta fe. Dígale: amado, yo te voy a ayudar a levantar la fe. Yo te voy a apoyar, yo te voy a sostener. Pero ese milagro que tú necesitas lo vamos a ver. En vez de criticarlo, levántelo. Pregunto: ¿Pedro llegó cuestionando de la incredulidad de estos muchachos? Los llegó cuestionando. Increíble, ya el Señor hizo milagro y ustedes todavía están incrédulos. Partidas de incrédulos. No, el Señor me liberó y se fue para otro lado. No critiquemos a la gente por su fe, mi amado. Más bien vamos a ayudar. Si usted, mi amado, como dice la Biblia, el que es fuerte sostenga al débil. Ayudemos al débil en la fe. Seamos como Bernabé, gente que levanta la fe de otros. Usted no ve, no hagamos como el apóstol Pablo que desechó a Juan Marcos. Seamos como Bernabé, que se quedó con Juan Marcos. Pero usted después ve, cuando pasa el tiempo y los años, Pablo escribiéndole a Timoteo: mándame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Después que lo había desechado. Pero ¿por qué, mi amado? Porque pudo ahora llamarlo gracias a que un Bernabé se levantó y ayudó a levantar la fe de este joven que estaba caído en la fe. Ayudemos a otros a levantar la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayudemos a otros a levantar la fe. ¿Cuántos dicen amén? Oh, si lo aplaudiré, a lo fuerte, amado. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Levante la fe, mi amado. Mire, hay algo que el Señor me reveló para aquellos que tienen fe débil, que su fe sea fuerte. ¿Cuántos quieren tener una fe fuerte? No la vas a tener. Esa es la mala noticia, pero a la vez la buena noticia: no la vas a tener. Pero te voy a dar un secreto: cómo hacer tu fe débil se convierta en fuerte. ¿Quieres saber cuál es el secreto? Júntese con otros que tengan la fe débil. Señoras y señores, aquí estaba un grupo, todos incrédulos, todos con dudas.
Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nos quedamos con nuestra fe débil guardada. Lo que yo tengo que decirles, Marlon, mira, tengo un problema financiero, ¿tú podrás juntarte conmigo? Jacqueline, tengo un problema financiero, ¿será que podemos hacer un grupo en la semana y nos reunimos por ahí por WhatsApp en vez de chismear y vamos a clamar al Señor, que el Señor va a hacer un milagro en mi vida? Eso debes de hacerlo a los grupos de amistad. No solamente vas a recibir palabras. Dile al líder, líder, tengo una necesidad. ¿Será que todos ustedes, mis hermanos, me pueden pedir, me pueden apoyar en oración? ¿Por qué, mi amado? Aquí hay una fe débil, aquí hay otra fe débil, aquí hay otra fe débil. Si sumamos 10 fe débiles, eso va a ser más fuerte. Pero si uno se queda solo, más débil será. Pero si tú te juntas con la debilidad de otro, entre débiles, usted ve lo que yo decía, los leprosos entre sí se animaban. Si nos quedamos aquí, leproso número 1, nos vamos a morir de hambre. Leproso número 2, si nos vamos allá a Samaria, nos vamos a morir de hambre. Leproso número 3, número 4, muchachos, pero si vamos allá, puede que nos quiten la vida. Pero leproso número 4 dice, pero también puede ser que nos dejen vivos. Así que vámonos. Vámonos. Todos 4 eran leprosos. La fe de los 4 era débil, pero unos a otros se apoyaron. Y el milagro fue tan grande, mi amado, de lo que ellos recibieron, que hasta le dieron de comer a toda una ciudad que se estaba muriendo de hambre. Con tu fe lo que Dios va a hacer es tan grande que aún vas a bendecir a gente que tú no conozcas. Alguien debería recibir eso. Alguien debería atesorarlo en su corazón. Alguien debería tomarlo en su corazón. Vamos, diga, lo creo. Diga conmigo, lo creo. Diga conmigo, lo creo. Diga conmigo, lo creo. Diga conmigo, lo creo. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Entonces no desestimes, no se guarde las cosas. Mi amado, aquí hubo un grupo orando por Pedro. Pedro, ¿quién ora por ti? ¿Quién ora contigo? Es que tienes tanta fe que piensas que no necesitas de nadie. Pedro, hay un día en tu vida que vas a entrar en crisis. Aquí no hay Pedro orando. Lo salvó la oración de las incrédulas. Gracias por los amenes. Gracias por los amenes. Pedro, un día vas a necesitar a alguien empresario, un día vas a necesitar a alguien empresario profesional, un día vas a necesitar a alguien, tú que has conseguido la casa, el carro y todo lo que quieras, un día vas a necesitar a alguien, así que mejor empieza desde ahora. Empieza a buscar esas Marías, empieza a buscar, no es que yo no necesito de Rode, un día vas a necesitar de Rode. Un día vas a necesitar de María. Entonces mejor hazlo desde ahora. ¿A dónde fue Pedro? Pregunto, ¿a dónde fue Pedro? ¿A la casa de quién? ¿De los quién? De los incrédulos, de los que tenían dudas, de los débiles. ¿Por qué no fue a donde estaban los líderes? Que alguien me responda. ¿Por qué no fue a donde estaba Jacobo, el líder principal? Porque había otro Jacobo, el líder principal de la iglesia. ¿Por qué no fue a donde estaba mi amado Felipe, el hombre de aquella unción? Fue a casa de María. Pedro, hay días que necesitamos ir a casa de María y a casa de Rode, que parecen insignificantes, pero que Dios lo va a usar para levantar nuestra fe y hacer milagros en nuestras vidas. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios en esta hora? ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios en esta hora? ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios en esta hora?